Yo alguna vez escuché a una compañera que decía, y me pareció muy interesante, nosotros contamos historias para entretener a la gente y ese es nuestro principal objetivo. Si cuando apagas la televisión, cuando te sales de la sala de cine, empieza a ocurrir otra película dentro de tu cabeza en la que te empieza a cuestionar lo que acabas de ver, es un gran plus. Yo creo que tiene que ver con una muy buena construcción de un guión. Creo que ahí está la columna vertebral más importante de todo. Y el amor entra por los ojos. Entonces primero tienes que leer el proyecto, conocer el proyecto y hay como ese primer instinto cuando tú ves al personaje, cuando ves cómo cuadra ese personaje en la historia o el reto que puede llegar a ser interpretar ese personaje o estar posicionado en esa historia. Eso es lo que me llama la atención. Creo que uno de los mayores desafíos en este momento es la cantidad de contenidos que hay en las diferentes plataformas. Y hoy en día con la situación que estamos viviendo, pues todos nos hemos tenido que reinventar. El teatro de la invención es un híbrido y es un ejercicio en el cual sí estamos contando una historia sobre las tablas, pero también unificando a la cámara dentro del escenario. Entonces es un ejercicio sumamente interesante y yo le agradezco profundamente esta obra porque esta obra me salvó, porque estábamos en medio de la pandemia, como que le dio un propósito a mis días, tener la posibilidad de seguir creando, de mantener mi mente activa. Es un grito, este es como un statement de tenemos que seguir, la cultura tiene que seguir, el teatro tiene que seguir. Es una historia que me parece muy valiosa porque es una historia de mujeres, contada por mujeres, hecha por mujeres, dirigida por una mujer y creo que esto tiene que ocurrir más a menudo en nuestro país y en todos lados. Hablando del baile, se sabe poco de esta historia porque se guardó en un baúl y prácticamente se dejó ahí, que la gente se olvidara. Y es creo que una de las historias más importantes que tiene que ver con la comunidad LGBT y es el primer hecho histórico que sale a la luz en esa época. Dicen que para poder entender cuál es el estado actual en el que tú te encuentras tienes que ir al pasado. Y esta historia específicamente es de algo que ocurrió hace más de 100 años, hace 119 años. Y eran personas que si querían vivir su sexualidad de manera libre, pues prácticamente eran etiquetados y poco se sabe, pero muchas de estas personas que no tuvieron el poder político ni el poder social para poder librarse, acabaron en campos de trabajos forzados en Yucatán y muchos de ellos murieron. Eso es algo que no se sabe. Versus lo que ocurrió el año pasado en tema de crímenes de odio en este país, fue uno de los años más violentos. Entonces, ¿en qué hemos avanzado? Nuestro hacer, nuestro trabajo implica generar equipos. Y para que las cosas salgan bien, se necesitan tener engranajes sólidos. No es un trabajo solamente y meramente individual. Uno trata de hacer las cosas de la mejor forma, trata de prepararse de la mejor forma para que ese engranaje pueda entrar de manera sólida y contundente en una maquinaria. Yo me siento muy honrado con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, con ACNUR, porque cuando hablamos de refugiados existe esta idea de otros lugares más allá de Latinoamérica. Sin embargo, la situación que estamos viviendo hoy en día en la región es sumamente compleja. Son personas que sus derechos han sido vulnerados. Vaya, no puedo concebir que mi hijo tenga que hacer un viaje en el cual tenga que atravesar 5 países para tratar de encontrar estabilidad, porque si regresa al país de origen o al país donde él nació o a la ciudad donde él nació, simplemente no la va a contar. Eso es brutal. Entonces, lo que yo estoy intentando hacer es
desde mi lugar, desde mi trinchera, tratar de darle voz y darle visibilidad a todas estas personas que sus derechos humanos han sido violentados y que han sido invisibilizados. Eso nada más. Cuando tienes la posibilidad de tener un micrófono, cuando tienes la posibilidad de contar, de decir y que seas escuchado, por así decirlo, pues qué mejor tratar de hacer algo. Nada más.